¿Ya ven la pantalla nuevamente? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, estábamos en la tipografía. El tamaño de la letra, si ya consultaron el manual APA, sugiere que sea 12 para el cuerpo de los capítulos, o sea, para los párrafos y demás. Tamaño 12 del texto. Y en títulos 12 negritas, ¿sí? Y subtítulos 12 y negritas y títulos en 14, ¿sale? Negritas también, ¿ok? Nada más que en esta parte sí los invito a ver los detalles de la tipografía, porque por ejemplo, APA menciona para los numerales, o sea, por ejemplo, los subtítulos que tienen 3 numerales, que sean, por ejemplo, 3.3.4, son 3 numerales, sugiere que cada palabra inicie con mayúscula y que esté en cursiva, si son subtítulos de 3 numerales. Si son subtítulos de 2 numerales o 2 niveles, ¿sí? Son las primeras en mayúsculas y en negritas, pero sin ser cursivas. O sea, todo este tipo de detalles en tipografía, sí es necesario que lo vean, que lo lean en el manual y que con la práctica se les grabe, porque sí es al principio un poco engorroso estar cuidando que sean negritas, que sean cursiva, que las primeras sean mayúsculas, cuando no es mayúscula, etcétera. Entonces, no hay otra más que la práctica, ¿sale? Para que automáticamente cuando realicen el documento, lo vayan respetando, ¿sí? Evidentemente el color sí es negro, ¿sale? Porque algunas veces nos entregan tesis que las niñas sobre todo se quieren poner así muy lindas al escribir y la ponen rosa, verde y cosas así. No, o sea, por protocolo de metodología hay que respetar el color en negro de la letra del texto del documento. Interlineado, ¿sí? APA ha cambiado mucho. La sexta edición manejaba interlineado doble y se mantuvo así hasta medio año pasado, cuando recién salió la edición séptima, pero acaba de actualizarse y de doble interlineado o espacio doble se cambió a interlineado 1.5. Entonces, yo les sugiero que ya cuando empiecen el próximo curso sobre seminario de investigación, que ya es en profundidad de la construcción metodológica de la tesis, ya empiezan a hacerlo bajo estos formatos, ¿no? O sea, interlineado 1.5, tipo de letra, cuando es subtítulo y título, etcétera. O sea, para que ya cada avance que ustedes entreguen ya respete este formato de acuerdo con APA, séptima edición, y que ya no les sea difícil al final cambiarlo todo el documento, a ver, cada consideración de escritura. La alineación de APA puede ser justificada, o sea, todo parejo, de izquierdo y derecho, o pueden manejar primera línea a 5 espacios, ¿sí? De cada párrafo a párrafo. Si no lo saben hacer automáticamente en Word, pues mejor nada más manéjenlo así, justificado todo y se quitan de problemas, ¿no? Ya nada más lo van escribiendo cada capítulo conforme necesita el contenido y ya, para que no tengan que perder tiempo en alinear cada párrafo a primera línea con 5 espacios, etcétera, ¿no? Pero como ustedes gusten. Eh, el margen izquierdo, derecho, abajo y arriba debe ser 2.5. Esto puede cambiar, repito, de acuerdo a los lineamientos de la universidad por aquello del empastado, porque cada universidad empasta diferente. Por ejemplo, UNIEM, si no mal estoy, el empastado es horizontal, no es vertical, ¿sí? Es como si fuera un manualito chiquito. Entonces, aquí hay que nada más revisarlo. Cuando sea el último cuatrimestre de su licenciatura, que es cuando ya se arma el impreso y se empasta la investigación, ya nada más respetar lo que la UNIEM les especifique para cada página impresa y que se pueda empastar y no se muerdan las palabras o algún documento, bueno, algún contenido, ¿no? Esa parte ya lo ven con la universidad, pero bajo el estricto formato APA, esos son los márgenes izquierdo, derecho, superiores e inferiores. Ajá.
Normalmente el próximo módulo, el próximo cuatrimestre que lleven ya investigación, se supone que empezarían con el protocolo, que es el esqueleto de su investigación, para después del próximo cuatrimestre ya profundicen en el capitulado, que se llama, ¿sí? Ahorita que terminemos estas diapositivas, les voy a mostrar la última actualización que se nos dio a los maestros de investigación sobre los elementos que la universidad pide en toda la tesis ya actualizados, a menos que cuando lleguen a esa parte de su tesis haya alguna actualización, pues se las informarán, ¿no? Ahorita que termine esta parte instruccional, les comparto esos elementos para que más o menos se den cuenta de todo lo que ya tienen que empezar a armar para que no se les venga el tiempo encima, ¿no? Evidentemente, después del protocolo, les mencionaba lo del capitulado o el cuerpo de la investigación, las referencias y, bueno, anexos, ¿no? La parte protocolar son todos los elementos que ubican al que vaya a leer su investigación, sea su sinodal, sus asesores, su director de tesis o las autoridades pertinentes en la universidad, para saber cuáles fueron los propósitos, las circunstancias que originaron que ustedes eligieran tal o cual tema de investigación y cuál es la estructura de tema, cuáles fueron los objetivos principales, cuál es el problema que se resolvió o que por lo menos se delimitó en la investigación. Ustedes deciden hasta dónde van a llegar con el problema de investigación. Hay una sección de alcances y limitaciones en donde van a especificar justamente eso, ¿no? En la presente investigación solamente se diseñará un plan de trabajo para el área de producción en la empresa Z con relación a la elección de proveedores de materia prima, ¿no? Hasta ahí se llegará. Ese será el alcance de la investigación, ¿sí? Pero tienen que tener mucho cuidado porque si ustedes en esta parte protocolar dicen que van a llegar hasta esa parte del diseño del plan de producción o algo así, y durante toda la investigación y en las conclusiones y resultados no se visualiza esta propuesta, empezamos a no tener congruencia, ¿sale? Entonces, evidentemente ahí la universidad va a decir, bueno, ¿y dónde está su plan de producción que me dijo desde el principio en el protocolo que iba a hacer? No se ve aquí. ¿O dónde está? ¿O cómo fue? O sea, se va a considerar incompleta la investigación. Por eso lo que propongan que van a hacer, cúmplalo. Si no, hay que ajustarlo. Los elementos de la investigación, bueno, básicamente son estos: portada, dedicatorias, agradecimientos. ¿Cuál es la diferencia entre dedicatorias y agradecimientos? Las dedicatorias son, pues, para personas importantes o empresas, si es que fue alguna donde vayan a realizar la investigación, la universidad, algún maestro, alguna autoridad, qué sé yo, que ustedes consideren importante mencionar y dedicarle su investigación porque, pues, los apoyaron o qué sé yo. Y agradecimiento es, por ejemplo, cuando la empresa les dejó acceder a cierta información o la universidad les permitió ciertos tiempos, además de las materias para que realizaran la investigación más completa, ese tipo de circunstancias que los apoyaron a ustedes a realizar la investigación, vale la pena que lo mencionen en agradecimientos. ¿Sí? El índice o tabla de contenidos debe de ser realizada de forma automática, no manual, ¿sí? APA exige que sea automática en Word, para que, si todavía no lo saben hacer, los invito a probar ahí cuáles son las opciones en Word para armar un índice automático, sin necesidad de hacerlo ustedes manualmente, porque si lo hacen manual, aparte de que se van a tardar muchísimo en estarlo actualizando cada que avancen en cierta sección de la investigación, el APA, las reglas APA sí requieren la parte de automatización de índice para que su revisor, si le interesa solamente un capítulo o un tema, un aspecto de la investigación, lo seleccione y automáticamente se dirija a esa sección sin tener que buscarlo de forma manual. Debe de haber una lista, un índice también de tablas y figuras para que lo consideren. De hecho, en teoría, debería de haber 3 índices: índice de contenido principal, índice de tablas e índice de figuras. La universidad, me parece que nada más les pide el índice de contenido. Sin embargo, yo sí les aconsejo que hagan los 3 índices por motivos de, ¿cómo se llama? De facilidad de análisis para sus sinodales, para ustedes y para las autoridades de la universidad. ¿Sale?
Yo sí se lo sugiero. Además, no sé si cuando lleguen a esta parte de la investigación, la universidad también se los solicite. Entonces, mejor adelantarse y armar sus 3 índices. ¿Sí? Un momento. Estoy tomando evidencia. Del índice dijo contenido, tablas, ¿y cuál era el otro? Figuras, señorita. Gracias. De nada. Ok. Entonces, continuamos. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo incluir una tabla en APA, porque no es la tabla que conocemos todos de columnas, renglones y así, no. Es una tabla que nada más tiene puros renglones y el orden de el título, el contenido de la tabla, debe de llevar fuente. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo con la señalización de los elementos de la tabla, ¿sale? Para que ya vayan haciendo todas sus tablas en todas las tareas, así, bajo ese formato, para que no les cueste trabajo, ¿no? A después. Introducción también. De hecho, por ejemplo, la Universidad del Estado, que es ya más estricta, ¿no? En esta parte de tesis, incluso pide una lista de abreviaciones y de símbolos utilizados en la tesis. Por ejemplo, ustedes como ingenieros, si no estoy equivocada y si lo estoy, les pido una disculpa de antemano, manejan ciertos simbolismos, por ejemplo, estadísticos y matemáticos para ciertos temas de su formación. Entonces, si van a incluir este tipo de elementos, también tendrían que tener e incluir una lista o un índice chiquito también de este tipo de abreviaciones, por ejemplo, ¿qué es un ISO 14000 tururú, un ISO 9001 2015, etcétera, ¿no? O sea, son abreviaciones muy técnicas de su licenciatura que, pues el que no sabe, que no, eso de otra formación, también tendría que entenderlo para comprender mejor el contenido de su tesis. ¿Sí? Entonces eso también se les aconseja. Evidentemente una introducción. La extensión de la introducción a la licenciatura es una página. ¿Sale? Una página en donde nos platiquen de forma impersonal, por favor, no sé si ya se los había dicho, es sin decir yo elegí este tema porque eso no es impersonal. El modo impersonal de redacción en toda la tesis, en todas las etapas, ¿sí? Se eligió el tema de la presente investigación debido a que, o sea, no hay ninguna persona del plural, singular o etcétera, que se utilice en la redacción de esa idea. Ese es impersonal, ¿sí? Y en los textos investigativos se debe de respetar ese modo de redacción, ¿sale? Para que lo consideren, porque, híjole, ¿eso cómo se les pasa? Ok. Entonces, en la portada o la primera plana o carátula, como lo maneja la universidad, pues es el origen, ¿no? Son los datos más importantes de identificación de la investigación. Identifica, pues, nombre, título, etcétera, y el contenido del título, y también depende, no, eso sí tampoco lo recuerdo si la universidad pide título y tema o nada más tema. No es lo mismo, ¿eh? O sea, metodológicamente el título es más corto que el tema, 1. 2, el título tiene que ser, o sea, fíjense bien, tiene que ser tan interesante e impactante que con solo leer el título, ustedes se detengan a leer la investigación. Y no ustedes, porque ustedes son los que la escribieron, sino alguien que no la conozca, diga, híjole, voy a leer este documento porque se ve súper interesante. O sea, ese nivel debe de ser el título. Para que cuando llegue al tema, la persona que lea su investigación profundice en el detalle de dónde, qué, quién, cómo, cuándo, ¿sí? Porque en el título atrapó la atención del lector. Así debe ser un título de investigación, ¿sí? Porque siempre ponen investigación sobre bla, 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 o sea, pues eso qué, o sea, eso es muy, muy común, ¿no? O sea, tampoco les pido que pongan un título así muy loco porque hay que respetar protocolos y la metodología y la parte profesional de su tema, pero sí debe llamar la atención, debe ser muy interesante para que sigamos en la lectura de la investigación. La dedicatoria, repito, a veces las universidades no se las imponen o no es obligatoria, pero pueden hacerlo para expresar la gratitud que tienen hacia ciertas personas o a familiares,
colaboradores, etcétera, ¿no? Por supuesto, el lector, porque para que alguien se detenga a leer tu investigación y no sea nada tuyo, hay que agradecérselo, ¿no? Agradecimientos, más bien hay que dedicársela. Y agradecimientos es el reconocimiento que ustedes hacen, como les decía anteriormente, sobre el apoyo que tuvieron de pues, la institución, de la universidad, de la empresa, si lo van a hacer una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tuve alguna vez un tesista que trabajaba en gobierno y quiso también agradecerle a la secretaría donde realizó la investigación el apoyo de acceder a la información de bla, 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 ¿no? Índice, tabla de contenidos, bueno, ya les dije que es la parte de identificar cuáles son los elementos después de la portada, introducción, bla, 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 todas las secciones de la tesis, dónde está el planteamiento del problema, en qué página está el problema, en qué página están los objetivos, en qué página está el objetivo general y los objetivos específicos. Les voy a mostrar un ejemplo, a ver si se ve. Voy a hacer un poquito más amplio para que lo puedan identificar mejor. ¿Listo? ¿Sí se ve? ¿Sí? Ok. Perdón, don Francisco, que se vea tan chiquito, pero bueno, quise hacerlo lo más claro que se pudiera para que vean el cuerpo del contenido. Miren, lo que revisa APA, ya sé que me odian porque hay que respetar APA, pero pues así va, ¿no? En investigación sobre todo. Lo que valida mucho APA, califica APA, es que esté alineado. Así, parejito, parejito, parejito. Y si lo hacen a mano, no se respeta esta alineación. O sea, por mucho que cuenten los puntitos que van a poner entre este título y el número de página, no se hace. Entonces, por eso es obligatorio que sea automatizado para que se respete este formato y este orden de los temas y de los contenidos de su, ¿cómo se llama? De su investigación. ¿Sí? Aquí están lo de las tablas, figuras, cuadros, estadísticos, símbolos, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de ordenamientos, tanto de tablas, bla, 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 es para que el que lo lea lo entienda mejor, ¿sí? Ustedes saben que las tablas y las gráficas son principalmente para organizar información numérica o estadística y que se puede interpretar de una manera más clara. Justamente también buscamos eso en su tesis, ¿sale? Entonces, este es un ejemplo de tabla. ¿Ya vieron cómo no lleva columnas? Solamente puros renglones. Solo renglones. Yo también lo odié, pero pues así va la tabla. Para mí esto es más desordenado que la columna, pero pues así va APA, ¿ok? Debe de llevar número de tabla en negritas. ¿Ya vieron? Y en Arial normal. No es cursiva. Luego, debe de llevar el subtítulo o el título de la tabla en cursiva y sin negritas. ¿Ya vieron? Y las primeras palabras en mayúsculas. Todos esos detalles son, de verdad, yo sé, son molestos, pero tanto que lo haces, te acostumbras. Entonces, así va. Luego viene la tabla, ¿sale? Centrados los títulos de la tabla, del contenido, ¿ya vieron? Tienen que estar alineados y centrados. ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, otra cosa, por ejemplo, no sé si les ha pasado que en un documento que utilizan una tabla, sigue en la siguiente página. ¿Sí les ha pasado? O sea, que se secciona la tabla y la tienen que seguir en otra página. ¿Sí? Ok. Cuando les pase esa desgracia, van a tener que buscar que los subtítulos de aquí de la tabla se repitan en la siguiente hoja. Si cortan la tabla y no tiene sus respectivos títulos del contenido, está mal, ¿eh? Hay un botoncito en Word, en la sección de tablas, que dice que se refiere a respetar el mismo título de la tabla en la siguiente página. Ahorita que termine, me voy a meter a ver si la encuentro para que vean cuál es el bendito botoncito y que respeten los títulos de la tabla de una hoja que sigan en la otra parte de la tabla. ¿Sí? Eso también lo tienen que cuidar mucho. Las notas, esta es opcional. A veces las tablas necesitan notas aclaratorias sobre la interpretación del contenido de la tabla.
Si la van a poner, tienen que alinearla a la misma altura de la tabla, ¿ya vieron? O sea, debe estar así, exactamente al mismo nivel. Eso es bien importante y se los califican un montón, los estilógrafos del contenido de la investigación. El estilógrafo es el que checa toda la ortografía, las citas, las tablas, las figuras, el índice, o sea, todo lo que yo les califico en la escritura, ortografía y demás en las tareas, más cosas, más otras cosas, porque yo no soy estilógrafa, yo soy metodóloga, se ponen a calificar los estilógrafos de APA. Entonces, mejor que desde ahorita se vayan acostumbrando en esta parte, ¿vale? Y ya, eso sería, digamos, creo que lo más relevante de las tablas en APA, séptima edición. ¿Sí? La introducción debe de contener la información más importante de todo el proceso que realizaron en la investigación. Por ejemplo, yo lo que hice fue meter como tipo justificaciones chiquitas juntas de todas las etapas, ¿no? O sea, justifiqué el tema, o sea, ¿por qué elegí ese tema, ¿no? En la investigación. Luego, justifiqué los objetivos, por lo menos el general, que es el más importante. Luego, justifiqué el problema, justifiqué, o sea, cada sección que compone la investigación, en la introducción, la justifiqué en chiquito. Y esa fue mi introducción. Porque así hablé de todos los elementos de la tesis de forma sintetizada y no se me fue ningún punto. ¿Sí? Obviamente, la única sección que no van a justificar en la introducción es las conclusiones, porque si no, ahí es como platicar la película, el fin de la película sin haberla visto. Entonces, esa no. Nada más los elementos principales, los primeros de la investigación. ¿Sí? Las funciones de la introducción, pues es anticiparnos, es como un panorama general de lo que es su investigación, sus hipótesis, si es que tuvieron hipótesis o sus supuestos, si fue un enfoque cualitativo, por ejemplo, lo que les decía de justificar por qué ustedes decidieron investigar sobre el tema. Aquí es cuando se les sale el conjugar en primera persona, no, en modo impersonal. El motivo que obligó al investigador de la presente tesis fue por elegir el tema que fue debido a que trabaja actualmente en la empresa donde se está, ok, pero así no, ya vieron, no conjugan en primera persona. Todo el tiempo están hablando en impersonal, en impersonal, en impersonal. Ese es el truco en la tesis, el saber redactar esa parte. ¿Sí? Hablar del tema en poquito, especificar también el marco teórico, ¿no? Por ejemplo, hacer referencia a los principales autores que les sirvieron a ustedes para armar su marco teórico o su aparato crítico. Antecedentes, ¿por qué no? Para no entrar directamente al tema, pueden también incluir esta información y le da más cuerpo a la introducción. Luego hasta van a ver que les va a salir hasta más de una hoja de introducción, porque es tanta información que no sabemos luego cómo organizarla. Si quieren, por eso les sugiero, a mí me funcionó. Nada más hablar poquito de cada sección para ya después profundizar en cada una. Ok, también esta parte se las dejo a que la reflexionen y la consideren después de leer el manual, otra vez el manual APA, porque a veces cambia y también cambia de acuerdo a lo que pide la universidad. Entonces, se les puede pedir la utilización de números romanos para los títulos y subtítulos o no, manejar números arábigos, ¿sale? Pero el manual APA séptima edición sí hace especificaciones en ciertas secciones para que se manejen números romanos. Entonces ahí sí, pues esperen hasta que sea el final de en el último cuatrimestre ya de la investigación, que es cuando se les da el tiempo necesario para el estilo escrito, o sea, la redacción y demás, ajustarlo a algún requerimiento que haga de cambio la universidad en cuanto a el escrito, la parte no de contenido, sino de escrito, puede que haya alguna actualización, o bien incluso que para ese entonces APA saque otra actualización. Ok, la parte ahora sí medular, que es el capitulado o el contenido temático, ya es lo que ustedes justamente van a trabajar de información sobre el principal punto que quieren investigar o la información que necesitan recolectar en campo para aclarar sus objetivos de investigación junto con sus preguntas, comprobar sus hipótesis o supuestos,
proponer recomendaciones si es que llegaron hasta ese punto en alcances. Ajá, todo este tipo de cuestiones ya de contenido es justamente en esta parte de la sección temática. Aquí también por ejemplo, hay universidades que les dicen, a ver, capitulado es, capítulo 1, planteamiento del problema. Capítulo 2, fundamentos teóricos. Capítulo 3, ajá. Hay otras universidades que esta parte la ponen como protocolo y los capítulos son relacionados con teorías, con experiencias de la investigación, con la parte de recolección de información, etcétera. Por eso, repito, es alinearnos a lo que establece la universidad. Por eso, al final, ahorita les voy a compartir los puntos que pide la universidad. Pero, pues, básicamente, esto sería el contenido principal de la investigación, mencionando el problema con su planteamiento, la teoría, la metodología, que es cómo van a recolectar la información que necesitan de su tema. Por ejemplo, si van a aplicar entrevistas o si van a aplicar cuestionarios, cuántos van a aplicar, de qué población, ¿no? Si es población, acuérdense, váyanse a la definición estadística, no a la cotidiana que todos sabemos de población de México o de Toluca, ¿no? O sea, población es su universo de estudio. Si su universo de estudio puede ser toda la empresa y la muestra puede ser solamente un área, ¿no? O su universo puede ser toda el área donde trabaja y su muestra puede ser solamente 10 colaboradores de esa área. ¿Sí? O sea, acuérdense de la concepción estadística de población y muestra, ¿eh? ¿Sale? El planteamiento del problema, digo, esa parte la van a ver en los otros cursos, pero les anticipo que el planteamiento es como la introducción al problema principal. O sea, aquí es donde vamos a establecer pequeños antecedentes, ¿no? Que lleva a la empresa o al sujeto de estudio a esa problemática. ¿Qué más? La pregunta principal que vamos a tener que responder sobre el problema de investigación. Por ejemplo, puede ser ¿por qué los colaboradores de la institución o la empresa tal continuamente presentan problemas de ausentismo, ¿no? Entonces, esa sería la pregunta relacionada con un problema. ¿Cuál es el problema? Ausentismo en la empresa X, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, por ejemplo, otro elemento del planteamiento del problema es el objetivo. O sea, ¿tú qué quieres hacer del problema? ¿Quieres solucionar con tu investigación el ausentismo de la empresa Z o solamente quieres encontrar las razones por las que se da para que alguien más resuelva? Eso lo tienes que poner ahí también en el planteamiento del problema, ¿no? Y ya después de que plantees el problema, ahora sí te vas a delimitar el problema principal o también la situación conflicto que detonó que ustedes llegaran a investigar eso, ¿sí? No porque lo vayan a resolver ustedes necesariamente, ¿eh? Ustedes ahorita nada más están investigando la información necesaria para que ese problema, si es negativo, se solucione. Si es positivo, se mantenga, o si también es positivo, se alcance. ¿Cuál es un problema positivo? Por ejemplo, que se dé un aumento de ventas en un determinado tiempo y que no sepan por qué se dio y quieran investigar por qué se dio para seguir haciéndolo y que se siguen aumentando las ventas. No es negativo, ¿están de acuerdo? Pero es un problema. Porque yo no sé por qué está pasando eso. Otro problema positivo puede ser el aumento de número de alumnos en la Universidad UNIEM en el año 2023. ¿Sí? Entonces, la situación, más que problema, es una situación que se está presentando y que ustedes quieren mantener con la información que recaben en la investigación. ¿Sí? Por eso no se casen con la idea de que un problema siempre es negativo. No es cierto, ¿eh? Un problema puede ser positivo. Ok. Aquí está la parte de la problemática principal, que puede ser social, política, económica, actual o pasada, etcétera, ¿no? Bueno, la formulación del problema, por ejemplo, para encontrar el problema principal, algunos autores se sugieren que planteen una pregunta primero, como les comenté hace rato en el planteamiento del problema. Si no les funciona, por ejemplo, les puedo aconsejar, lo que a mí sí me funcionó fue, a ver, ¿qué situación es la que a mí me motivó a investigar sobre lo que yo estoy investigando? Y así es como yo llegué a mi problema en la investigación. ¿Sí?
Ahora, no confundan un objetivo con un problema, ¿eh? Porque luego ponen en el problema. Encontrar la razón por la que la rotación de personal en la empresa X es tan alta cada año. Ese no es un problema, ese es un objetivo. ¿Sí? Abusados, ¿cómo redactan el problema? El problema es una situación sustantiva, de sustantivo, verbo, predicado y demás, ¿se acuerdan? O sea, el problema en este ejemplo, ya lo comenté, sería aumento de la rotación de personal en la empresa X durante el año Z. Ese es el problema. Pero nunca redacté ni infinitivo, ni en futuro, ni en pasado, ni en presente. O sea, redacté toda la situación, todo el problema como un sustantivote grandote. Eso lo tienen que lograr hacer. ¿Sí? Para no confundir secciones con secciones. Por favor, por favor, por favor. Ok, por ejemplo, otro caso de problema pudiera ser repercusiones sociales del desempleo de mujeres en el rango de edad entre 25 y 40 años en la secundaria número 18 de la ciudad de Toluca entre 1990 y 1995. ¿Sí? Bueno, suponiendo que estén todavía en la secundaria. O sea, es algo imaginario, claro está, pero o sea, ya vieron cómo no lo escribí como un verbo ni como un no, o sea, redacté todo el chorote, la situación problemática que yo tengo que resolver, aquí sí es negativo, resolver a través de mi investigación, ¿sí? O a lo mejor la que lo va a resolver son las autoridades de la secundaria, yo no, yo nada más voy a arrojarle la investigación, los resultados y decirle a los directores de la secundaria, esta es la razón por las que las mujeres que estudiaron la secundaria en su institución y que tienen una edad de 25 o 40 años, tienen desempleo. Aquí está. Esto fue lo que me arrojó su investigación, la investigación que hice. Usted decida qué hacer, director o directora. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tienen que conseguir identificar, por ejemplo, de este problema, cuál es la naturaleza del fenómeno, de dónde surgió, qué personas son o qué sujetos de estudios son los que están involucrados en este problema, en qué lugar geográfico, pues en Toluca, ok, en qué tiempo, en el 90 y el 95. ¿Sí? O sea, tienen que vigilar que su problema contenga estos elementos para que sea el problema y no sea otra etapa de su investigación. ¿Sale? Ok. Ahora, fíjense bien, las preguntas de investigación. No, disculpa, es que tengo que estar checando el teléfono para ver si no me avisan algo de la universidad. A ver, las preguntas de investigación se redactan a partir de ¿qué? De los objetivos de investigación, ¿sí? O sea, que primero tienen que establecer cuáles son sus objetivos, el general y los específicos. Normalmente, yo cuando asesoro tesistas ya en la parte de su metodología, solamente les sugiero que ocupen 4 objetivos. Por lo tanto, son 4 preguntas. ¿Por qué 4? Porque nada más para que no se abrumen con contestar con la investigación y con la información que están investigando. Un montón de preguntas que luego ni acaban la investigación por querer contestarlas todas y por querer aclarar todos los objetivos que plantearon. Mejor nada más abóquense a aclarar un objetivo general, uno, que se desprende del tema de la investigación, y 3 objetivos específicos, nada más, 4 así. Son suficientes, si se ponen a leer la literatura metodológica, son la cantidad de objetivos que proponen los expertos, que son suficientes para llevar a cabo una investigación bastante confiable y más bien confiable, válida y robusta de acuerdo a lo que el investigador quiere saber. Entonces, si ustedes plantearon su objetivo general y sus objetivos específicos, nada más es cambiar los objetivos a pregunta. Así, tan sencillo, y ahí tienen sus preguntas de investigación. Y están redactadas, y aparte, si hacen eso, están manteniendo congruencia, porque no están metiendo palabras diferentes de las que utilizaron en los objetivos. Entonces, eso les asegura congruencia metodológica. Entonces, ahí les va un ejemplo. Si mi objetivo general fue conocer el origen de la ingeniería industrial en México para decidir si
habrá alguna nueva forma de hacer ingeniería industrial. Digo, a lo mejor está muy loco, perdón, pero eso es lo que se me ocurrió ahorita. Fíjense bien los elementos que estoy manteniendo en el objetivo. Empecé con un verbo en infinitivo. O sea, le puse conocer, ¿no? Luego le puse la idea que quiero conocer, o sea, el origen de la ingeniería industrial en México durante 30 años. ¿Estamos de acuerdo? Y luego le agregué el para qué. Esos son 3 elementos que debe de tener tu objetivo de investigación. Tanto el general como los específicos. Todos. Si el general tiene estas características de verbo en infinitivo, la idea y el para qué, y los específicos no lo tienen, están mal. Están mal escritos metodológicamente. ¿Sí? Todos los objetivos de investigación deben de iniciar con un verbo en infinitivo más la idea de investigación que se desea aclarar a través de la investigación y el para qué se desea aclarar. ¿Sale? Si no tienen esos 3 elementos, están mal, por favor. ¿Sí? Ahora, ya que tengo mi objetivo general, ahora la voy a cambiar a pregunta. ¿Cómo hacen una pregunta? A ver, háganme una pregunta, la que quieran. Bueno, que se relacione con la clase, por favor. ¿Para qué es la tesis? Bien, don Francisco. Muy bien. ¿Sí? Fíjense cómo don Francisco utilizó ¿qué? Este es el auxiliar clave de una pregunta. ¿Sí? Si nada más me hubiera puesto, me hubiera dicho don Francisco, oiga, ¿y la tesis? Yo, pues, ¿qué con la tesis o qué de qué? Pues, lo que quiera quiero. No, él dijo, ¿qué es la tesis? O sea, utilizó el auxiliar de pregunta, ¿qué? ¿Cuál otro auxiliar de pregunta hay? ¿Cómo? ¿Cuál otro auxiliar de pregunta hay? ¿Dónde? ¿Cuál otro auxiliar hay? ¿A dónde? Más bien, ¿quién? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Están de acuerdo? Si ustedes no establecen una pregunta de investigación con esos auxiliares, no es pregunta. Porque luego, ¿saben qué nos pasa cuando hacemos esta parte de la investigación? Nada más le ponen el signo de interrogación a una oración. Eso no es una pregunta, ¿eh? No. Debe de llevar su signo de apertura, de interrogación, su palabra auxiliar, la que convenga a lo que quiere saber, ¿sí? Porque, por ejemplo, don Francisco no me puso, ¿dónde es la tesis? ¿Usted quería saber en qué lugar es la tesis, don Francisco, o quería saber qué es la tesis? ¿Qué es la tesis? Exacto, ¿sí? O sea, lo que voy es que tienen que utilizar el auxiliar apropiado con lo que quieren saber, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo, ay, me tengo que reiniciar la sesión porque me queda menos de 1 minuto y si no me va a cortar, por favor, ya se me está yendo el tiempo. Gracias.